Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde y sea Él derramando su gracia una vez más en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor sea ministrando hoy en este momento en la vida de su remanente. Gracias Dios por tu pueblo que está atento y pendiente de escuchar la palabra. Tiene su oído, Señor, afinado para escuchar la voz tuya. Y aquellos que todavía su oído no está muy afinado, seas tú afinándole el oído de tal manera que ellos puedan escuchar con claridad tu voz, de entender cuando tú les hablas, Señor, y que no tengan la menor duda de que tú eres el Señor. Porque tú lo has dicho, Señor, que tus ovejas escuchan tu voz. Así que escuchar tu voz significa, Señor, que realmente estamos contados entre tus ovejas. Así que, Señor, afina el oído de tu pueblo, que ellos puedan identificar con claridad cuál es la voz de su pastor, de su maestro, de su Dios. Y así, Señor, ellos no tengan la menor duda cuando tú hables. Quita el prepucio del oído de ellos y de su corazón y sean abiertos sus oídos, sea abierto su entendimiento para comprender y entender la palabra que tú tienes para ellos. Gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día número 8 de estos 21 días de ayuno. Señor, que nos ha demandado, Señor, y nos has dicho, hagan esos 21 días de ayuno. Sabemos, Señor, bien que tú no ganas nada con que nosotros hagamos 21 días de ayuno, porque tú sigues siendo Dios, tú no cambias, no hay variación en ti, absolutamente nada. Si ayunamos o dejamos de ayunar, tú sigues siendo Dios y sigues siendo tal cual como eres. Mientras, Señor, entendemos este tiempo de ayuno que tú nos has demandado, es para fortalecer nuestra alma, para fortalecernos en ti, para tener, Señor, esa fuerza necesaria en lo que está por venir, en las situaciones adversas que están por venirse. Señor, tú quieres fortalecer a tu pueblo, tú quieres que tu pueblo esté entendido, tenga clara la situación de la posición en ti, de lo que tú has hecho por él, Señor. Gracias porque tú abres nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para comprender cosas que antes no sabíamos, pero que tú haces que hoy fluyan y nuestros ojos abiertos puedan tomar todo lo necesario, todo lo que tú sabes que necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, amados, hoy continuamos con este día 8 y este tiempo en el cual pues el Señor me ha dado pues unos textos de donde ha saltado una palabra rema para cada uno de nosotros. El Señor se pues ministrándoles a ustedes. El, el día de hoy, este capítulo, para mí ha sido un capítulo impactante en mi vida, sobre todo pues el hecho de que a veces no entendemos por qué vivimos, experimentamos cosas y mucha gente dice, bueno, solo a mí, al Pato Lucas, eso es un dicho que tiene la gente, solo a mí me pasan estas cosas y el Pato Lucas, ok, no, no solo usted, a los que somos del Señor, el Señor siempre va a trabajar con nosotros de una manera en la cual solo su gracia, solo su gloria, solo Él se vea en nosotros. El que se vea Ana Victoria en algo, el que yo aparezca en ese algo, eso allí pues sencillamente dice que yo estoy de alguna u otra forma ensoberbecida en mi orgullo. Y, y bueno, eh, como todos ustedes, pues la mayoría, quizás algunos que vayan a estar escuchando posteriormente esta administración, esta palabra de hoy,
a través del YouTube o de las redes sociales se van a encontrar pues que, bueno, yo no sabía que la hermana Ana Victoria le había pasado algo, pero sí, ciertamente, desde el año 2007 yo he venido padeciendo una enfermedad terrible, una enfermedad fuerte. Al principio pues se desató una enfermedad extraña y empezaron a buscar el origen de esa enfermedad. Dijeron que era la esclerosis múltiple, miastenia gravis, en fin, otros, pues ahí se desató una ELA, no solamente conforme con la enfermedad que anteriormente venía ya padeciendo en 2007, pues ya se activa una ELA y el Señor me dijo, bueno, te permito que pases por allí. Eh, bueno, tantas cosas que, sin, que ustedes de pronto no han sabido, unos sí, otros no, de lo que ha pasado en mi vida. Pero desde el día preciso que yo le dije al Señor que yo le entregaba todo, le entregaba todo lo que Él me estaba pidiendo, incluso mi carrera, todas las cosas. eh, a partir de ese momento, yo llevaba una vida antes próspera y a partir de ese momento pues vinieron cualquier cantidad de adversidades. Pero no conforme con eso, sencillamente el, el hecho de que, bueno, uno le quitan, o sea, se queda en ruina económicamente, le pasan situaciones adversas por aquí, por allá, bueno, se meten por todos lados, pero hay el hecho de que a nosotros, pues, nos afecte, pues, la vida, el alma nuestra, ¿no? Y cuando el Señor empieza a trabajar y tallar a Ana Victoria, fue cuando yo le entregué todo lo que yo soy. O sea, Él empezó, o sea, ¿tú estás segura, Ana Victoria, que quieres que yo sea tu Dios y solamente tú y no llevar una vida light, ligera, de un evangelio ligero? ¿Tú realmente quieres eso? Pues bueno, bien, pasa por aquí, pasa por tu molinito que te vamos a empezar a trabajar. La esencia de lo que yo soy no me la quita Dios, ¿ok? Y siempre lo he comentado en diferentes mensajes que he compartido con ustedes, de que Dios cuando nos pasa por el proceso no nos quita a nosotros la esencia, lo que nosotros somos. Él transforma, trata y nos lleva al punto exacto de lo que Él quiere que nosotros seamos. Él así lo hace. Nosotros no vamos a poder llegarle con las mañas que tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar de mañas, porque nosotros en la vida agarramos mañas. Nosotros nos entrega el Señor a nuestros padres bien, pero nuestros padres bueno, no nos crían muy bien, porque nosotros en el trayecto agarramos mañas y nos vamos con un montón de cosas. Pero eso no sucede nada más en nuestras vidas normal, ¿verdad? De antes de conocer a Cristo, sino que en la vida nueva en Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros nos empezamos a congregar en las diferentes iglesias que escogimos para asistir, en esas iglesias cada quien pues tiene sus propias reglas, sus propias cosas y sus propias doctrinas y su esto no, esto no, esto no, esto no. En la lista, cuando nosotros entramos a la iglesia, nos mandan, nos entregan una lista, no esto, no esto, ¿ok? Yo cuando me convertí, la primera lista que me pasaron en el momento es no uses pantalón, no tomas, no bebes, no haces, no esto, aquello, un montón de no, ¿verdad? Un montón de no, que uno es, lógicamente, uno dice, bueno, beber, bueno, me lleva al emborrachamiento, el esto, tal, el no use el pantalón, bueno, porque es ropa de varón, pero bueno, qué raro, porque hay pantalones diseñados para mujer, pero bueno, si no uses el pelo corto, no uses las faldas cortas, no uses las mangas cortas, bueno, en fin, cada quien pone sus reglas, ¿ok?
no vengas a la iglesia si no tienes un velo. Total, ese es un montón de no. Cuando la palabra del Señor nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas, o sea, Dios no nos pone una prohibición para nada. O sea, lejos de no matar, no robar, no cometer adulterio, lejos de eso, el resto, ¿verdad? Él no nos pone un montón de no, ¿ok? No hay un montón de no allí, sino el Señor te dice, mira, todo se te es permitido, todo, pero tú tienes mi mente, tú tienes mi espíritu. Y como tú tienes mi espíritu y mi mente, el espíritu mismo te va a hacer entender qué cosas te convienen y qué cosas no. Porque vamos a ser claros, hermanos, amados. Les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice no fumarás? ¿Ok? No fumes. Entonces, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar que dice no fume. Pero les pregunto, ¿fumar nos conviene? No, nos hace daño. ¿Ok? ¿En qué parte de la Biblia dice que no tomemos licor? No, no dice. Como tal, así tajantemente, como en las iglesias dicen tajantemente que no tomen licor. No, no dice. Pero tomar licor en exceso, tomarse dos, ¿qué? Bueno, yo como realmente no tomo, pero tomarse que 5, 7, 8 cervezas está bien, no, una caja de cerveza está bien, una cantidad de vasos de whisky está bien, no, 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 eso no está bien, el mismo vino que, bueno, la Biblia dice que el Señor convirtió el agua en vino. ¿Es conveniente que yo me tome una botella, 2 botellas de vino? No, no es conveniente. Eso hace que yo pierda la cordura y me embriague como una estúpida y hable y haga cosas que no debo hacer. Entonces, no todo me conviene. No todo me conviene. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros ponemos por reglas, por cosas que están en esa famosa lista de los no, no, no esto, no esto. Pero se les olvida decir que uno no debe chismear, que uno no debe ponerse orgulloso. O sea, ahí lo dice la Biblia, pero a esas cosas que realmente sí las dice la Biblia, que sí le dice el Señor que aborrece a los altivos, que aborrece a los soberbios. Entonces, allí, aunque dice, no, no te hagas así soberbio. El Señor te dice, yo miro de lejos al altivo. No, no, no te pongas soberbio. ¿Ok? Ese no es válido. Pero un montón de no que nos da la iglesia, no, eso no es válido. Nosotros estudiamos la escritura, vemos qué nos conviene, vemos qué nos dice, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero lejos de encontrar en el Evangelio del Señor una libertad en Cristo, esa plenitud en Él, encontramos que nos sentimos presos, presos. Oye, yo soy una mujer velluda, velluda, muy velluda. Bueno, ya no sé, con el tiempo como que se me está quitando lo exageradamente velluda, pero en mi adolescencia, en eso, yo soy muy velluda y tengo un pelo abundante, exagerado. Lo cierto es que antes no teníamos plancha para plancharnos el pelo y para ponernos acomodados y esas cosas, ¿no? Aquel pelo mío, mi pelo es un pelo liso, crespo, o sea, liso, liso, no sé, ondulado. Él es fácil, yo con un ratico me plancho fácilmente el pelo. Pero si no me lo plancho, eso se pone, no sé, todo espalmado, voluminoso, no sé, eso es terrible, feo. Pero cuando yo me convertí, alguien, un hermano,
me dijo, no, no puedes usar pantalón, no, no puedes usar esto, no puedes usar aquello, porque eso es pecado. No te puedes cortar el pelo porque eso es pecado, ¿ok? Y otro hermanito por allí me dijo, yo me había rasurado mis piernas y trataba de andar con mi faldita, ¿verdad? Y, y yo pues había crecido en la iglesia Manuel, pero yo me convertí cuando me arrepentí en la iglesia Asambleas de Dios. Estuve un tiempito allí, en las asambleas, cuando yo tenía 14 años, aunque crecí en el Evangelio, en la iglesia nativa y en la iglesia de la OICE, la iglesia humana. Pero el día que me arrepentí fue en esa iglesia. Pero ahí me pusieron mi listado, mis listas de no, no, no y no. Entonces me dijeron, pues no se puede rasurar. Imagínense yo con aquel vellero en las piernas. Eso era terrible y con faldas. Esas son cosas que, que la verdad, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Nada, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Nos vamos para los extremos, nos ponemos, hacemos cosas locas y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la gente se acostumbra y vive allí metida en esas cosas. Ahora bien, cuando nosotros realmente estamos entendidos en el Señor, buscamos al Señor de veras y empezamos a andar en las alturas del Señor, ¿sabes? El Señor establece alturas para cada quien. Él pone nuestros pies como sierva y en nuestras alturas. Ve allí en Habacuc. Y en mis alturas me hace andar, ¿verdad? Entonces, Él pone nuestras alturas. ¿Por qué mi altura? Porque el Señor ha establecido una altura para cada quien, una posición de altura. ¿Y por qué ha puesto esa posición de altura para cada quien? Porque Él le da gracia. A mí me provoca darle algo a alguien y ¿quién me dice que no? Pues cuando eso es mío, yo se lo doy a quien me provoca y ya. Pues a Dios a uno le da la gracia de tener un don de esta naturaleza, otra de otra forma. A unos le da la gracia de ser blanco, a otras les da la gracia de ser moreno, a otras les da la gracia de tener el pelo liso y otras que quisieran tener el pelo crespo. El Señor le da la gracia a cada quien como quiere. Bueno, Él igualito hizo con las alturas. Él ha establecido alturas. Cuando nosotros miramos de sus alturas, entonces las cosas son diferentes, pasamos por encima de todos esos no y entramos en una etapa distinta en el Evangelio, una etapa realmente en el cual nosotros empezamos a experimentar y a ver cosas en Él, a vivir experiencias muy vívidas con el Señor. Y esas experiencias muy vívidas, cuando nosotros empezamos a vivir y experimentar eso, ¿no? Poco a poco el enemigo sabe que hay una debilidad muy grande en el ser humano y es el hecho de que es cuando empezamos a tener todo lo que esas experiencias hermosas y que el Señor nos habla, empieza el enemigo a tratar con nosotros con una cosa que se llama orgullo. Orgullo. El orgullo, la soberbia, la altivez, la aborrece el Señor, como lo dije anteriormente. Entonces, a veces, cuando el Señor tiene un trato muy especial con nosotros, cuando Él tiene un propósito muy claro con nosotros, es que empiezan a sucedernos cosas y vivimos experimentando azotes uno por uno, así como le pasó al apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Empezamos a tener experiencias fuertes, situaciones adversas y todo como que se junta, ¿verdad? Empezamos a vivir
un montón de cosas. Y Dios permite que nosotros vivamos esas experiencias porque Él espera que nosotros vivamos y nos sea suficiente la gracia de Él. Pero nosotros no, siempre esperamos más. Y aquí pues encontramos que Pablo, el Señor lo movía, lo llevó, incluso pues muchos dicen que es Pablo, porque él le habla como que si fuera otra persona. Y conozco yo a alguien, así como que sí, bueno, yo conozco a alguien. Y sea que sea en el cuerpo, o sea que no, pues él fue trasladado y tal, y él empieza a hablar de toda una experiencia especial. Y entonces sucede que de todas esas cosas extraordinarias, él empezó a sufrir azotes, golpes. El enemigo empezó a azotarlo y azotarlo. Y yo estoy segura que Pablo empezó a decir, bueno, Señor, pero y yo no soy tu hijo y no te estoy sirviendo a ti. Y ciertamente que yo antes era un esbirro y perseguía a los cristianos, pero yo me arrepentí y tu gracia salvadora y tal. Y bueno, Señor, yo te sirvo y esto y todo. Pero si ustedes ven la historia de Pablo no fue una historia suavecita. Póngase comparado, hermano, hermana mía, con todas las situaciones que usted está viviendo, si son parecidas a las que vivió Pablo. Y si usted no sabe las cuáles situaciones vivió Pablo, le invito a leer nada más el libro de Hechos y leer las cartas del apóstol Pablo y va a encontrar allí entredicho y de forma directa las situaciones que este hombre de Dios, que este hombre de gran valor y que hasta el día de hoy, como Dios lo usó, usted y yo podemos experimentar y podemos leer lo que el Señor ha puesto. Lo cierto es que Pablo fue azotado y muchas personas dicen que fue azotado porque tenía un problema de la vista, porque dicen, mira con cuán grandes letras grandes te estoy escribiendo en una parte, y entonces dice, bueno, seguro que Pablo tenía problemas con la vista, pero si usted se pone a analizar, es que el espíritu que le fue asignado, porque dice aquí la palabra que le fue puesto, dado un aguijón, un mensajero. Pero es una contradicción. ¿Cómo Dios va a poner un mensajero de Satanás para que venga a molestar a Pablo? Y aquí vemos lo mismo que pasó con Job. O sea, Dios permite que el enemigo te toque el cuerpo, te afecte, te pasen cosas y hace cosas porque Él quiere trabajar con tu carácter, quiere trabajar con tu vida. Y entonces usted busca por aquí y le sale una cosa mal, le saca lágrimas, sufre, se burla, lo humilla, lo maltrata, le hace un montón de cosas de sus seres queridos que más ama, la persona que usted más quería le traiciona y viene una cosa tras de otra. Esos son azotes, los azotes vienen golpeando y al apóstol Pablo fue azotado, esa historia de vida del apóstol Pablo era tremenda, golpes tras golpes, situaciones tras situaciones, pero él permaneció firme en la fe. Ese mensajero de Satanás puede ser que haya sido asignado a la vida de usted, hermano y hermana, porque Dios tiene los ojos fijados en usted, porque el Señor sabe que usted es de valía y que muchas personas vienen a ser convertidas por el poder del Señor. Conocí la historia de alguien muy amigo, casi familia, pues amigo de nosotros, y él era un ateo, una persona, un hippie, una persona así tremenda, y un día allí conoció a alguien, creo que en en un banco, no banco de financiero, sino un banco de la plaza, banco. Ahí, y el hombre empezó a hablarle de Dios y eso, y bueno, finalmente no recuerdo bien cómo fue que conoció al Señor, pero
él después fue un instrumento extraordinario del Señor, al maestro de la palabra, y muchas personas han sido impactadas con el conocimiento de la palabra transmitida por este hombre. Pero la persona que le predicó, la única persona que se convirtió con él fue eso. Entonces, puede ser que usted esté siendo un instrumento del Señor y se arrepiente una sola, pero esa persona se arrepiente en multitudes. Y si usted es el padre o la madre espiritual de esa persona, también va a ser la madre o padre espiritual de toda esa multitud de personas que se van a convertir. Entonces, aquí volvemos de nuevo a entender que el Señor fija sus ojos en nosotros y el enemigo, probablemente el Señor le dé lugar viendo el carácter de la persona, viendo cómo esa persona es, que no se vaya a ufanar, que no vaya a perder la perspectiva, el enemigo lo azota. Y déjeme decirle que el enemigo disfruta azotándolos. Cuando yo entregué al Señor, como les dije al principio, todo mi ser, ¿verdad? Todo lo que yo era para Él, a partir de ese momento vinieron los azotes uno tras de otro, tras de otro, tras de otro. Y yo no terminaba de reponerme de una situación cuando venía otra y se juntaban una con la otra y aquello era terrible. Desde el 2007 en adelante. Ahora en estos tiempos es que estoy viendo como un poquito de respiro, pero todavía no, porque el carácter, si ustedes ven también la palabra y estudian a Pablo un poco, él en ciertos detalles, en alguna forma, se le salía un poco su carácter y su posición de que él, bueno, mire, yo sí fui esto. Y entendemos entonces que Dios le pone su azote y le dice, bástate mi gracia. Y ese bástate significa es suficiente. No necesitas nada más. Tú no necesitas otra cosa. Tú no necesitas que se te resuelva la vida con un trabajo, que se te resuelva la vida con un carro nuevo, que se te resuelva la vida con una casa nueva, tú no necesitas nada. Tú no necesitas que la gente te quiera o no te quiera. Tú no necesitas nada. Si la gente te aborrece, si la gente le caes mal, si la gente tú haciéndole bien te traiciona, te hacen daño, si la gente viene contra ti a malponerte, a hablar mal, a hacer cosas que te vayan a afectar, eso no te importe. El Señor dice, bástate mi gracia, que te sea suficiente mi gracia. Pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Mira, ¿por qué este dolor, Señor? Ay, si yo no tuviera este dolor, yo, Señor, yo estaría por allí sirviéndote. Embuste, se le quita el dolor y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo. Entonces, hay que sincerarnos con Dios. El Señor a veces nos permite ese azote y ese azote va abofeteando para que en ningún momento el orgullo nuestro, la soberbia nuestra, se vaya a apoderar de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser bombardeados contra, en todo el arsenal del enemigo, vamos a ser bombardeados para que seamos destruidos de una vez y para siempre. Bueno, el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder, usted quiere poder, amado hermano. Yo quiero vivir una vida de poder. El que cuando yo ponga las manos la gente se sane, y cuando yo hablo haya liberación, que yo quiero poder. ¿Usted quiere poder? Pues el poder del Señor se perfecciona
en la debilidad. Cuanto más débiles somos, cuanto más reconocemos cuánta debilidad tenemos, cuanto más nos examinamos y nos decimos por dentro, oye, no soy digno ni siquiera de levantar mis ojos para poder ver, no soy digna nada de ni siquiera pronunciar el nombre. No, y como no soy digna, solo dependo de la gracia de Dios. Como no soy digna, solo dependo de su gracia. Si Dios no me quiere, no soy nada. Si Dios me desecha, no soy nada. No soy nada. Solo mi debilidad me hace fuerte. Cuanto más débil soy, más fuerte soy en el Señor. Cuanto más reconozco que no puedo, más el poder de Dios se manifiesta. Pero cuando yo creo que soy suficiente, no sirve de nada. ¿De qué me sirve a mí ser profetisa o profeta? No, los dos nombres son malos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser eso? Si estoy llena de orgullo, el Señor me muestra visiones, el Señor me habla, el Señor me dice de lo que viene, de lo por venir. Bástate mi gracia. Cuando yo estaba enferma, muy grave enferma, ¿qué sucedió? Yo estaba ahí mal, y con oxígeno, y con un respirador, y con un montón de cosas, y una noche sentía que mi alma se salía. Y yo le dije, Señor, Señor, voy a entrar a estar dentro de tu presencia en unos minutos. ¿Y qué cuentas te voy a gritar? Mejor sáname. Señor, sáname, porque a mí yo no he hecho nada todavía. Y es que allí el Señor me dijo, bástate mi gracia. Entonces entendí, ya llevaba años pidiéndole que me sanara. Ese no sanar significa un aguijón. ¿Qué enfermedad tiene usted, hermana? Que tiene meses, años, años y años orando para usted se sana. ¿Qué enfermedad tiene usted, hermano? Mucho tiempo y no se le ha quitado. Situaciones que han pasado tiempo y aunque usted ha luchado no se ha quitado. Y solo es un sufrir y un padecer. Entonces el Señor dice, bástate, mi gracia. Es suficiente. No te preocupes por más nada, tú no necesitas nada. Lo único que tú necesitas es la gracia de Dios. Había cosas de ellos, eran usados. Y fue de fe. ¿Qué pueden ustedes hacer por mí? ¿Y qué pueden ustedes traer a mí hecho con sus manos y ofrendar ofrendas de esfuerzo? ¿Qué sirve? Nada, aber Schuldekost sagt das Ende. Sustikó. Ustedes son lo que son por la gracia mía. Y vi que de fe, a unos los tengo enfermos. A más de ser de fe, a otros yo de ser. En situaciones familiares que no pueden levantar la cabeza. Y voy a decir, ¿y por qué no la levantan? Amén, decir, porque el acusador les dice, ay, ¿cómo vas a adorar a Dios? Y yo sí, si te acabas de pelear con tus hijos. Amén, decir, es de caos. El Señor quiere sencillamente que nosotros, amado hermano, nos rendamos a Él y de fe y que nosotros seamos agradecidos por esa gracia, ese regalo, que el Señor nos ha dado.
Alémense. Quiero advertirles, pueblo, amandecenses, que permanezcan en mí, porque vienen tiempo. Amén, que las calles no se podrá transitar completamente, o sea, con libertad. Porque estarán rojas. Y si sin rojas, hay comments, I mean, OFS. Y algunos de ustedes sufrirá el azote del enemigo, porque quiero transformar su carácter, su vida, su rostro, su expresión. I'm on the fast, pero no if you come in the fast, porque yo puedo cambiar among the fe a quien yo quiera. Among the físicos, amados, among the course. You will defend the fast. Go, para que su debilidad sea vista por mí. El yo de ustedes, amando, sí, tiene que ser pisoteado. You will see, porque el que se enorgullece, de fe, trae la consecuencia, amando de fe, de que será humillado. You fe, yo lo humillo. Amésis angels. Bien, amados hermanos, hasta aquí este tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Sea un tiempo de bendición y refrigerio. Y mensaje llegue al corazón de cada uno de ustedes y que sea el Señor glorificándose.